Ahora vamos a ver la ley de la causalidad. Esta ley de la causalidad tiene dos formas. La primaria, que es la que voy a explicar en este video, ya que es la más importante. Y la secundaria es la que se conoce comúnmente donde el evento A produce el evento B. En su forma primaria, la ley de la causalidad es un corolario del axioma de la identidad. Hemos dicho que cada entidad tiene una naturaleza que es algo específica, que es algo limitada, no contradictorio, con ciertos atributos y no otros. Tal entidad actúa de acuerdo con su naturaleza. Recuerda, aquí la idea principal es actuar acorde con su naturaleza. Esta ley de la causalidad es una ley universal de todas las entidades que se encuentran en este universo. Y siendo la palabra clave aquí en esta ley es acción. Es decir, la causa es la naturaleza de la entidad, es la identidad de esa entidad. Y más profundamente es la estructura de los elementos básicos que forman esa entidad. El efecto es la acción de la identidad de esa entidad. El efecto es lo que percibimos por nuestra conciencia, es lo que experimentamos y llamamos existencia. Por ende, la ley de la causalidad es la acción de la identidad de las cosas, que es lo que percibimos. Como toda entidad tiene siempre la misma estructura, la misma naturaleza, por ende, la misma identidad causa el mismo efecto que percibimos en la existencia. Nuestra conciencia, por ende, tiene dos grandes partes. La primera, que es el nivel perceptual, donde funciona automáticamente, donde nuestros órganos sensoriales envían a nuestro cerebro solo la percepción de que algo existe. Lo que vemos, oímos, olemos, degustamos y sentimos a través del tacto es la percepción de una entidad que existe, que es real, pero esto no nos da su naturaleza. Es decir, si vemos una mesa, no vemos los átomos, vemos la mesa. Es decir, percibimos ese ente. Y segundo, es el nivel conceptual en nuestra conciencia, donde se necesita el uso voluntario, que no es automático. Es la función de la razón de este nivel conceptual de desenredar lo que percibimos para llegar a la identidad, a la naturaleza de las entidades y cómo estas naturalezas interactúan. Es decir, es descifrar estos entes y llegar a principios y leyes que gobiernan el universo con sus entidades. Es decir, es el acto de identificar la naturaleza de las cosas y cómo interactúan estas identidades. Por ejemplo, sabemos que la formación de aminoácidos y su estructura tridimensional da las funciones a las proteínas. Esta estructura da la naturaleza, la identidad de esa proteína. Distintas estructuras tienen distintas naturalezas, producen distintas características, distintas identidades. Es decir, la hemoglobina tiene una estructura, una naturaleza específica y limitada debido a esta estructura tridimensional de aminoácidos y por lo tanto actúa de una manera específica, que es la que percibimos. Esa forma de actuar depende de su estructura y tiene funciones diferentes a otras proteínas como el surfactante. Es decir, toda entidad, como la hemoglobina, como el surfactante, como las hojas, como las estrellas, actúan de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus características,
de acuerdo a su estructura en su base más esencial. Por ejemplo, H2O será agua con todas sus características y propiedades como la vemos a nivel perceptual. Siempre encontramos la misma unión atómica H2O, que es la identidad, la naturaleza, da el mismo efecto, el agua que vemos, que es algo específico, limitado, no contradictorio, tanto en causa e identidad como en efecto, que es lo que percibimos y llamamos existencia. Es decir, todo lo que sea H2O tendrá las características del agua en cualquier parte del universo. La estructura atómica del hidrógeno le da ciertas características y no otras. Lo mismo con el oxígeno, el uranio y así igualmente con todos los elementos de la tabla periódica. La forma secundaria de causalidad es la que normalmente nos referimos cuando el evento A produce un evento B. Por ejemplo, una falla eléctrica que produce un incendio, donde la causa del incendio es la falla eléctrica. O el aplastar el acelerador del carro que hace que vaya más rápido. O que una bola de billar al golpear hace que otra bola de billar se mueva. Es decir, esta forma secundaria de la ley de la causalidad es la interacción de entidades con sus identidades. Es la interacción de características, de propiedades, donde una entidad es capaz de afectar a otra. Siendo este punto importantísimo cuando se busca la causa en esta forma secundaria de la ley de causalidad. Esta entidad primaria tiene que ser el tipo de ente capaz de afectar a las otras entidades secundarias. Por ejemplo, al hacer un estudio se encontró una relación entre el mayor número de ahogos en el mar y la venta de helados. El pensar que comer helado produce un mayor riesgo para ahogarse es ilógico, ya que helados no tienen la capacidad de afectar la habilidad para nadar. Esta es una correlación, pero no es una causalidad, ya que la venta de helados y el disfrutar del mar no tienen una conexión. Lo que pasa es que ambas se encuentran en mucho mayor probabilidad en el verano. Otro punto fundamental es que las entidades son las que actúan. No existen características flotantes fuera de entidades en el universo. No existe un movimiento fuera de entidades. Una bola de billar se mueve al ser golpeada por otra, que no es el mismo movimiento con dos burbujas de agua o dos barras de jabón. El movimiento es distinto porque son distintas entidades. Es nuestra mente, a través de la imaginación, la que puede abstraer características fuera de entidades para nuestro mejor estudio y entendimiento. Pero en la realidad no existen acciones fuera de entidades, solamente son estas entidades las que actúan. Este segundo tipo de causalidad la vamos a ver mucho más a fondo cuando hablemos del método de Mill. Lo que me lleva a mi punto final. Milagros no pueden existir. Existen improbabilidades en el universo y el universo es tan grande que improbabilidades pasan todo el tiempo, pero milagros no. Una mujer que tenga trillizos es improbable, pero que mujeres den a luz elefantes o pingüinos, esto sería un milagro. Todo actúa de acuerdo a su naturaleza, a su identidad. Míralo como algo mecánico. Un milagro sería una violación a la ley de la identidad y por ende a la existencia. Un ejemplo de milagro es que la identidad del agua, es decir, que el H2O, tiene las características de la madera, que mujeres den a luz elefantes, que la identidad de un carro, que la estructura que se hace el carro que yo acabo de comprar, lo posibilite volar, o que unos cánticos al viento cambien el agua en sangre. Las leyes del universo contradicen la existencia de milagros. Y como las leyes del universo son absolutas e inmutables, milagros no pueden existir.